Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo de investigación súper interesante. De acuerdo. Trata de cómo podemos hacer que los modelos de lenguaje, ya sabes, esos sistemas de IA que pueden generar textos, sean aún más inteligentes. Ajá. Y para eso vamos a adentrarnos en el mundo del ajuste multiagente. Suena tan complejo. Sí, un poco, ¿verdad? Ah. Pero tranquilo, para eso tenemos a nuestro experto quien nos ayudará a desentrañar este tema. Exacto. Aunque el artículo es bastante técnico, créanme, los hallazgos son realmente emocionantes. Básicamente lo que estos investigadores han descubierto es una forma de hacer que los modelos de lenguaje sean mejores en razonamiento, Me encanta. que es una parte crucial de la inteligencia. Y lo interesante es que este método va más allá de los límites de los datos con los que se entrenó inicialmente la IA. Totalmente. Es como si le estuviéramos enseñando a pensar de forma más crítica y creativa. Sí, de hecho hay una imagen en el artículo, la figura 1, que ilustra esto de manera brillante. Ah, sí, la figura 1. Muestra cómo el enfoque multiagente logra una precisión cada vez mayor con el tiempo, Ajá. mientras que el método tradicional de un solo agente se estanca. Es como si estuviéramos comparando el progreso de un equipo de estudiantes que trabajan juntos y se ayudan mutuamente con el de un estudiante que estudia solo. Entiendo. Entonces, si imaginamos que la IA es como un estudiante, el enfoque multiagente sería como un grupo de estudio donde cada miembro aporta diferentes habilidades y perspectivas. Yeah. ¿Es así como funciona? Exactamente. En lugar de tener un solo modelo de lenguaje tratando de resolver un problema, tenemos varios modelos de lenguaje, todos partiendo del mismo modelo base, Ja. pero especializados en diferentes roles. Algunos actúan como agentes de generación, que son los que proponen las respuestas iniciales, como si estuvieran haciendo una lluvia de ideas. Ajá. Y supongo que aquí es donde entran los agentes críticos, ¿cierto? Correcto. Los agentes críticos son como los editores o revisores. Evalúan las respuestas generadas por los agentes de generación y las refinan. Imagínense un taller de escritura donde los escritores comparten sus borradores y reciben comentarios de sus compañeros. Esa retroalimentación ayuda a mejorar la calidad del trabajo final. Me encanta esa analogía. De manera similar, los agentes críticos ayudan a los agentes de generación a perfeccionar sus respuestas. Ya veo. Entonces, en esencia, tenemos a estos agentes de IA debatiendo y refinando el trabajo de los demás. Es fascinante. Pero, ¿cómo se estructura este debate multiagente en la práctica? ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro que sí. La figura 2 del artículo nos muestra cómo funciona el proceso. Hay múltiples rondas de ida y vuelta, donde cada agente tiene la oportunidad de ver y responder a las salidas de los demás. Y lo interesante es que también hay un agente de resumen, Un agente de resumen. que ayuda a condensar las respuestas y mantener el debate enfocado en los puntos clave. ¡Wow! Es como si tuvieran un moderador que guía la conversación y evita que se desvíe del tema principal. Exactamente. Y este enfoque, como se puede apreciar en los resultados, realmente funciona. Los investigadores probaron este método en una variedad de tareas, incluyendo problemas matemáticos, y descubrieron que incluso modelos de código abierto como Phi3 y Mistral mejoraron significativamente con el ajuste multiagente. De verdad. Es increíble que incluso modelos que no son de última generación puedan beneficiarse tanto de este método. ¿Y qué tipo de problemas matemáticos fueron capaces de resolver? ¿Eran problemas sencillos o algo más complejo? Bueno, los investigadores utilizaron 3 conjuntos de problemas con dificultad creciente: aritmética, matemáticas de primaria y math. El conjunto de aritmética consistía en problemas con el formato A plus BC plus DEF, lo que significa que la IA tenía que aprender el orden de las operaciones para resolverlos. Entiendo. Entonces no se trataba solo de sumar o restar números, No. sino que la guía tenía que comprender las reglas matemáticas para llegar a la respuesta correcta. Exacto. Y a medida que avanzamos en los conjuntos de problemas, la complejidad aumenta, requiriendo que la IA realice un razonamiento en varios pasos para llegar a la solución. ¡Wow! Eso es realmente impresionante. Y me imagino que los resultados de estos experimentos debieron ser bastante reveladores, ¿verdad? Sin duda. Si nos fijamos en la tabla 1 del artículo, podemos ver que el ajuste multiagente superó consistentemente a todas las líneas base, a veces por un margen considerable. Lo que más me sorprendió fue que incluso superó un método llamado STAR, que utilizaba las respuestas correctas durante el entrenamiento. Pero estás diciendo que el ajuste multiagente logró mejores resultados que un método que ya tenía las respuestas correctas. Sí. Eso es increíblemente poderoso. Significa que la guía está aprendiendo a razonar y a encontrar soluciones por sí misma, sin necesidad de que se le diga explícitamente cuál es la respuesta correcta. Exactamente. Y para confirmar aún más la importancia de este enfoque, los investigadores también realizaron un experimento en el que eliminaron los agentes críticos del sistema. ¿Y qué pasó? Funcionó igual de bien sin los críticos. Para nada.
Los resultados que se muestran en la tabla 2 indican que la eliminación de los agentes críticos perjudicó significativamente el rendimiento. Esto demuestra la importancia de ese ciclo de retroalimentación constante que se da entre los agentes para que la IA realmente aprenda y mejore. Claro, tiene sentido. Es como si quitáramos la posibilidad de crítica constructiva en un equipo de trabajo. Sin esa retroalimentación, es difícil que las ideas se pulan y se conviertan en algo realmente bueno. Precisamente. Y hablando de ideas, hay otro aspecto fascinante de este estudio que me gustaría destacar: la diversidad en las respuestas de la IA. Diversidad. ¿A qué te refieres con eso? ¿No se supone que la IA debería encontrar la respuesta correcta a un problema? Bueno, sí, ¿no? La diversidad en este contexto se refiere a la capacidad de la IA para generar una variedad de soluciones diferentes a un mismo problema, en lugar de limitarse a una única línea de pensamiento. Ya veo. Entonces, no se trata solo de encontrar la respuesta correcta, sino de explorar diferentes caminos para llegar a ella. ¿Y por qué es importante esta diversidad? Porque sorprendentemente, la diversidad se correlaciona con una mayor precisión. En otras palabras, cuanto más diversa es la forma de pensar de la IA, mejores son sus resultados. Espera un momento, ¿me estás diciendo que alentar a la IA a pensar fuera de la caja y a considerar diferentes perspectivas en realidad la hace más inteligente? Eso es increíble. Exactamente. Y la figura 3 del artículo ilustra esto de manera muy clara. Muestra cómo el enfoque multiagente mantiene esta diversidad de respuestas a lo largo del tiempo, mientras que el método de un solo agente se vuelve menos diverso a medida que avanza el entrenamiento. Es fascinante ver cómo la forma en que entrenamos a la IA puede influir en su capacidad para pensar de forma creativa y encontrar soluciones innovadoras. Pero tengo curiosidad por saber más sobre esa correlación entre la diversidad y la precisión. ¿Hay alguna evidencia concreta de que esto realmente sucede? Sí, la hay. La figura 4 muestra claramente que existe una correlación positiva entre la diversidad de las respuestas de la IA y su precisión. Cuanto más diversa es la IA, mejor se desempeña en las tareas. Eso es realmente asombroso. Y me imagino que esta correlación se observó tanto en los modelos Phi 3 como en Mistral, ¿verdad? Exacto, la correlación entre diversidad y precisión se observó en ambos modelos, lo que sugiere que este fenómeno no es específico de un modelo en particular, sino que podría ser una característica general de los sistemas de IA. Es increíble pensar en las implicaciones de este descubrimiento. Si la diversidad de pensamiento es tan importante para la inteligencia artificial, podría ser que también sea crucial para la inteligencia humana. Podríamos aprender algo de la forma en que la IA aborde los problemas para mejorar nuestra propia capacidad de razonamiento y resolución de problemas. Esa es una pregunta muy interesante, y aunque este estudio no se centra en la inteligencia humana, sin duda abre un espacio para la reflexión. Imaginemos las posibilidades si pudiéramos aplicar estos principios a la forma en que colaboramos y resolvemos problemas en nuestros equipos de trabajo, fomentando la diversidad de ideas y perspectivas. Sería realmente revolucionario. Pero antes de adentrarnos en esta discusión, me gustaría explorar otro aspecto fascinante del estudio: la generalización de pseudodisparos. La figura 5 muestra que la IA entrenada con el método multiagente pudo resolver problemas que nunca había visto antes. ¿Cómo es posible? La generalización de cero disparos es una de las capacidades más sorprendentes de la IA moderna. En este caso significa que la IA, después de haber sido entrenada en un tipo específico de problema matemático, fue capaz de resolver un conjunto completamente diferente de problemas sin haber recibido ningún entrenamiento específico para esos nuevos problemas. Ya, espera. Está diciendo que la IA pudo transferir el conocimiento que había adquirido a un dominio completamente nuevo. Eso es como si aprendiéramos a andar en bicicleta y de repente supiéramos conducir un coche sin haber tomado ninguna clase. Es una analogía muy acertada. Y los resultados de la figura 5 demuestran que el entrenamiento multiagente no solo dota a la IA de la capacidad de resolver un tipo específico de problema, sino que también le permite generalizar ese conocimiento a nuevos desafíos. Esto abre un abanico de posibilidades para futuras aplicaciones. Definitivamente. Y hablando de posibilidades, el estudio profundiza en un análisis muy interesante sobre cómo la diversidad en las respuestas de la IA se relaciona con su capacidad para encontrar la mejor solución. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Para medir la diversidad, los investigadores utilizaron dos métricas: la probabilidad negativa y la disimilitud de incrustaciones. Ambas métricas revelaron que, a medida que avanza el entrenamiento, la diversidad de respuestas en el enfoque multiagente se mantiene o incluso aumenta, mientras que en el enfoque de agente único disminuye drásticamente. Lo cual nos lleva de nuevo a la figura 4, donde se confirma que esta mayor diversidad se traduce en una mayor precisión. Es como si la IA estuviera pensando fuera de la caja para encontrar la mejor solución. Pero me pregunto, ¿cómo se compara el ajuste multiagente con otros métodos de entrenamiento? ¿Realmente es tan superior como parece?
Para responder esa pregunta, los investigadores realizaron un estudio comparativo con otros métodos de entrenamiento, incluyendo algunos que utilizan las respuestas correctas durante el entrenamiento. ¿Y adivina qué? Jaime. El ajuste multiagente superó a todos los demás métodos en las 3 tareas de razonamiento: aritmética, matemáticas de primaria y math. ¡Wow! Incluso aquellos que utilizan las respuestas correctas durante el entrenamiento. Y incluso a STAR, que tenía esa ventaja. El ajuste multiagente demostró ser superior, aprendiendo a razonar y encontrar las soluciones por sí mismo. Y para rematar, también probaron la capacidad de generalización del ajuste multiagente en un escenario de 0 disparos, es decir, enfrentando a la IA a problemas completamente nuevos. ¿Y qué sucedió? Logró superar ese desafío. Lo adivinaste. Superó a todos los demás métodos, incluyendo aquellos entrenados específicamente con el conjunto de datos GSM. Lo adivinaste. Superó a todos los demás métodos, incluyendo aquellos entrenados específicamente con el conjunto de datos GSM. Es increíble cómo la IA pudo aplicar el conocimiento adquirido en un contexto completamente nuevo. Esto nos lleva a la sección de análisis del estudio, donde se explora la importancia del procedimiento de ajuste multiagente. ¿Encontraste algo interesante ahí? Por supuesto. Los investigadores realizaron una serie de pruebas para determinar la contribución de cada componente en el proceso de ajuste. Por ejemplo, eliminaron el paso de resumen en el debate multiagente y el rendimiento se vio afectado. Claro, porque el resumen ayuda a eliminar información redundante y concentrarse en los puntos clave. ¿Qué otras pruebas realizaron? Bueno, también eliminaron los agentes críticos, dejando solo los agentes de generación. Y, como era de esperar, el rendimiento se resintió. Esto confirma la importancia de la retroalimentación que brindan los agentes críticos para refinar la respuesta final. Es como si en un equipo de trabajo tuviéramos solo personas que generan ideas, pero nadie que las evalúe y las mejore. El resultado sería un caos, ¿no crees? Exactamente. Y otra prueba interesante fue comparar el ajuste multiagente con el ajuste de un solo agente. ¿Y adivina qué? El ajuste multiagente, una vez más, demostró ser superior. ¿Por qué crees que esto sucede? Bueno, si solo tenemos un agente, es más probable que se estanque en una única forma de pensar y que no explore otras posibilidades, ¿cierto? Exacto. Es lo que se conoce como colapso del modelo. Al tener múltiples agentes con diferentes roles y perspectivas, se fomenta la diversidad de pensamiento y se evita este estancamiento. Tiene mucho sentido. Ahora, volviendo a la diversidad de las respuestas, los investigadores utilizaron 2 métricas para medirla, ¿verdad? Sí, la probabilidad negativa y la disimilitud de incrustaciones. Y lo interesante es que, al analizar los resultados, se observa que la diversidad se mantiene o incluso aumenta con el ajuste multiagente, mientras que con el ajuste de un solo agente disminuye considerablemente. Y esto, a su vez, se correlaciona con una mayor precisión, como vimos en la figura 4. Es fascinante cómo todo encaja, ¿verdad? Totalmente. Y para terminar de convencernos, los investigadores incluyeron un apartado sobre la generalización de 0 disparos que ya mencionamos. Sí. Donde entrenaron la IA con el conjunto de datos math y luego la evaluaron con el conjunto de datos GSM. Correcto. Y los resultados fueron sorprendentes, ya que el ajuste multiagente superó a todos los demás métodos, incluso aquellos que habían sido entrenados específicamente con GSM. Es increíble cómo la IA pudo aplicar el conocimiento adquirido en un contexto completamente nuevo. Exactamente. Y para añadir aún más evidencia, repitieron el experimento, pero esta vez entrenando la IA con aritmética y luego evaluándola con GSM. ¿Y sabes qué? Apuesto a que los resultados fueron igualmente impresionantes. Acertaste. El ajuste multiagente demostró una vez más su capacidad para generalizar el conocimiento a nuevos dominios. Absolutamente. Y hablando de descubrimientos, una de las cosas que me dejó pensando fue la analogía que se usa en el paper para explicar los rendimientos decrecientes en el entrenamiento con un solo agente. Comparen el proceso con estudiar para un examen donde llega un punto en que repasar el mismo material ya no produce un aprendizaje significativo. Es una analogía muy acertada, ¿verdad? Nos ayuda a comprender cómo la repetición excesiva puede llevar al estancamiento, tanto en el aprendizaje humano como en el de la IA. Exacto. Y esto nos lleva a la importancia de la diversidad, no solo en las respuestas de la IA, sino también en las fuentes de información y en las estrategias de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. El estudio demuestra que al diversificar los roles de los agentes, se fomenta una mayor exploración del espacio de soluciones, lo que a su vez conduce a una mejora en la precisión. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. ¿Podríamos aplicar estos mismos principios al aprendizaje humano? ¿Sería posible mejorar nuestro propio proceso de aprendizaje si buscamos fuentes de información más diversas, si interactuamos con personas que tienen perspectivas diferentes a la nuestra, si nos atrevemos a cuestionar nuestras propias ideas y explorar nuevas formas de pensar? Sin duda alguna. El estudio nos invita a repensar no solo la forma en que entrenamos la IA, sino también la forma en que aprendemos nosotros mismos. Es una idea poderosa, ¿verdad? El aprendizaje como un proceso dinámico, interactivo y en constante evolución, donde la diversidad juega un papel fundamental.
Absolutamente. Y para terminar, me gustaría destacar un aspecto que a veces se pasa por alto, la importancia de la colaboración. El ajuste multiagente nos muestra cómo la interacción entre agentes con diferentes roles y perspectivas puede llevar a resultados mucho más robustos y precisos. Es como si, en lugar de trabajar de forma aislada, uniéramos fuerzas con personas que complementen nuestras habilidades y conocimientos, creando así un equipo capaz de superar desafíos más complejos. Exacto, la colaboración como motor de la innovación y el progreso, tanto en la IA como en la sociedad en general. Me ha encantado esta inmersión en el mundo del ajuste multiagente. Hemos aprendido muchísimo, no solo sobre la IA, sino también sobre nosotros mismos y la forma en que aprendemos. El placer ha sido mío. Y gracias a todos por acompañarnos en este viaje alucinante. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Hasta la próxima. Realmente fascinante. ¿Y qué más podemos aprender de este estudio? Bueno, aparte de confirmar el potencial del ajuste multiagente, el estudio también abre un espacio para la reflexión sobre la importancia de la diversidad de pensamiento en la resolución de problemas, no solo en la IA, sino también en nuestra vida cotidiana. Es una idea poderosa, ¿verdad? Imaginemos lo que podríamos lograr si aplicáramos estos principios a la forma en que trabajamos en equipo, fomentando la diversidad de ideas y perspectivas. Sin duda alguna. Este estudio nos invita a repensar la forma en que colaboramos y buscamos soluciones. Pero antes de terminar, quiero destacar un punto importante que a veces se pasa por alto. ¿De qué se trata? De la importancia de la crítica constructiva. En el ajuste multiagente, los agentes críticos juegan un papel fundamental al proporcionar retroalimentación a los agentes de generación, lo que permite refinar las respuestas y mejorar la precisión. Es como si en un equipo de trabajo tuviéramos a alguien que nos desafía a pensar de manera diferente, a cuestionar nuestras ideas y a buscar soluciones más robustas. Exactamente. Y esto no significa que debamos ser negativos o destructivos, sino que debemos ser capaces de proporcionar una crítica constructiva que ayude a mejorar el resultado final. Me encanta esa idea. La crítica constructiva como motor de la innovación y la mejora continua. Realmente me ha gustado este deep dive. Hemos aprendido mucho sobre el ajuste multiagente, la diversidad de pensamiento y la importancia de la crítica constructiva. Y lo mejor de todo es que apenas estamos arañando la superficie de este campo tan prometedor. Aún queda mucho por explorar y descubrir. Estoy segura de que así es. Y estoy ansiosa por ver las nuevas aplicaciones y desarrollos que surgirán en el futuro. Pero antes de despedirnos, ¿podrías contarnos un poco más sobre las limitaciones del ajuste multiagente? El estudio menciona algunas, ¿verdad? Sí, claro. Una de las principales limitaciones es el costo computacional. Entrenar y ejecutar múltiples agentes requiere una mayor capacidad de procesamiento y memoria en comparación con el uso de un solo agente. Claro, es lógico. Y hay otras limitaciones que debamos tener en cuenta. Bueno, también se menciona que, a pesar de los avances en la generalización de cero disparos, aún hay margen de mejora en la capacidad de la IA para transferir el conocimiento a nuevos dominios. Comprendo. Es decir, que todavía hay desafíos por superar en este campo. Exacto. Pero a pesar de estas limitaciones, el ajuste multiagente ha demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar la inteligencia artificial. Sin duda alguna. Y estoy segura de que seguiremos viendo avances increíbles en este campo en los próximos años. Estoy completamente de acuerdo. La IA está en constante evolución y el ajuste multiagente es una de las claves para impulsar su desarrollo. En resumen, hoy hemos aprendido que el ajuste multiagente no es solo un concepto genial, sino una forma demostrablemente efectiva de hacer que la IA sea más inteligente, más diversa en su pensamiento y más capaz de abordar tareas complejas. Lo que es aún más fascinante es que este enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo la diversidad de pensamiento puede ser clave para impulsar la innovación y la resolución de problemas tanto en el ámbito de la IA como en el nuestro propio RIVAZ. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje alucinante al mundo del ajuste multiagente. Les recordamos que pueden encontrar el enlace al estudio y otros recursos en las notas del episodio. Y no olviden suscribirse a nuestro newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X para más deep dives en el mundo de la IA. El placer ha sido mío. Y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.